Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial, tanto como empresario, es un líder de opinión. Se trata del licenciado Felipe Aufán Narri. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado por tenerme aquí. Bueno, siempre leo sus artículos en el periódico El Caribe y que tratan temas sumamente importantes que tienen que ver con la institucionalidad democrática, los valores de una democracia y las situaciones que enfrentan algunos países. Me gustaría saber cuál es su visión de la realidad social y política y económica de la República Dominicana hoy en día. Y la proyección y qué pronósticos se pueden hacer con vista a la proximidad de las elecciones que pueden cambiar el panorama político en sentido general. Bueno, yo te agradezco la oportunidad de poder conversar. Yo creo que en lo que yo he escrito ha habido una constante de preocupación. Yo creo que todo sistema debe ser analizado en el mediano y largo plazo. Y en el mediano y largo plazo, lo que hay que preguntarse o cuestionarse es si ese sistema tiene una capacidad de permanencia, de estabilidad. Y mi argumento ha sido que para que un sistema político dominicano tenga esa capacidad de mantenerse y de ser estable, debe ser justo. La palabra justicia en toda la discusión política que nosotros crecimos con ella, se ha olvidado. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad es capaz de buscar soluciones que le permitan a una gran parte de la población a integrarse y hacerle leal al sistema? Esto no se consigue con transferencias ni con dádivas. El mayor problema que hay aquí es el trabajo. Y el trabajo tiene que ser bien remunerado, pero las fórmulas no son tan simples. Nosotros no podemos tener una sociedad con un sentido de justicia social en un sistema de libre empresa como el nuestro, cuando hay una sobreoferta de mano de obra pobre. Es muy simple. Si cualquier producto, la economía no puede absorber esa mano de obra. Y los salarios bajan, se mantienen bajos. La productividad del país, no es porque usted cree un instituto tecnológico que usted va a cambiar la estructura técnica del país. Usted podrá cambiar la estructura técnica de algunas instancias aisladas, pero realmente la economía es un todo. Y mientras haya un exceso de mano de obra de poca capacidad, empobrecida, reduciendo los salarios, la gran masa del pueblo dominicano está siendo perjudicado. Y eso no se va a resolver con aumento de salario mínimo. Porque ese aumento de salario mínimo, aunque a los sindicalistas les disgusta que yo le diga esto, pero se lo he dicho infinidad de veces, ese aumento de salario mínimo lo que crea es mayor. Eso tiene efecto en algunas empresas organizadas, ahí no cabe duda, pero en la economía como un todo, lo que hace es una mayor conversión de trabajo dominicano a trabajo de mano de obra extranjera. Entonces, lo que yo planteo es que definitivamente hay que enfrentar el problema de la migración. Yo no sé por qué es tan difícil comprender que si hay un exceso de mano de obra pobre, los salarios van a ser pobres, porque si hay un exceso de producción de plátano, de arroz, de lo que sea, los precios bajan. Entonces, si eso lo hemos visto en nuestra vida diaria, ¿por qué es tan difícil comprender que tenemos una estructura salarial en contra del pueblo? Es cierto que las transferencias del gobierno, las ayudas que da el gobierno, son un paliativo, pero es que no debe ser más que un paliativo. El real motor del avance de un país es el trabajo, y el trabajo es el mayor combatiente de la pobreza. Pero ¿qué puede hacerse para que el país esté en condiciones de mejorar
las condiciones laborales del país. Yo creo que debe impactar positivamente la pobreza, ¿no? Debe aplicarse de manera vigorosa las leyes laborales que están siendo violadas y de manera paulatina, porque desgraciadamente el daño hecho es tremendo. Aquí hay una juventud descarrilada, aquí hay una juventud indisciplinada. Entonces los empresarios te dicen, pero no tengo quien quiera trabajar. Claro, se le ha hecho un daño a la sociedad. Los seres humanos no son máquinas, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un gran plan de un primer trabajo a los jóvenes y un gran plan de nacionalizar el empleo dominicano. Hay una discusión ahora entre el sector empresarial o empleador y los líderes sindicales con relación al tema de la cesantía. El argumento que exponen los empresarios, es decir, el sector empleador, es que la cesantía es un costo demasiado elevado para la actividad empresarial, porque no tiene un techo y cada empleo que se crea trae consigo un pasivo laboral que va creciendo infinitamente y llega un momento en que es una carga muy pesada. Y se ha estado tratando y han propuesto una fórmula que le quite ese peso que gravita tan onerosamente en la actividad empresarial. Pero aparentemente no hay acuerdo y eso ha producido un estancamiento en las negociaciones y parece que todo lo que se ha logrado en la búsqueda de una solución del problema se ha perdido. Yo te diría lo siguiente, ni una parte ni otra están dispuestos a comprender que el problema laboral es mucho más amplio. Es decir, tú te puedes quejar, se puede quejar el empresariado con razón de que la cesantía es costosa, pero aquí hay sectores enteros que son los más dinámicos, la construcción y la agricultura, en manos de mano de obra extranjera, que no tiene, que lo que hace es sustituir mano de obra dominicana a precios más bajos. Y entonces vamos a hablar de esa pobreza. Estamos hablando de lo oneroso que puede ser la cesantía, pero veamos lo oneroso que es ese tipo de actividad frente a la sociedad dominicana. Por eso, muchas veces, la gente que opina de economía y no tiene una formación económica, habla en términos parciales. Y en la economía, los que verdaderamente han estudiado la disciplina tienen que verlo en función global. Y la función global es, yo estoy de acuerdo en que las leyes laborales hasta cierto punto se flexibilicen, pero yo estoy todavía más de acuerdo en que la contratación sea más justa. Aquí hay sectores a donde el dominicano simplemente no participa y resulta ser el sector más dinámico que la construcción. Es decir, ¿usted cree que la salida sería la búsqueda de una posición intermedia? Bueno, yo creo que la salida del país, no solamente económica, es hacia una verdadera nacionalización del trabajo dominicano, como un primer paso a que la economía realmente se tecnifique. Hay algo muy difícil de entender a veces. La guerra civil americana es una guerra sumamente interesante para estudiarse, porque fue el primer choque entre un grupo de estados que eran esclavistas y otros que eran capitalistas ya, pero capitalistas al grado adelantado, porque se convirtió en la primera nación industrial del mundo. Entonces, ese choque que hubo ahí es digno de estudiarse, porque los esclavistas perdieron la guerra porque nunca tuvieron la capacidad económica ni la capacidad tecnológica del norte. Porque cuando usted opera una economía en base a una mano de obra
miserable, usted no tiene incentivo para modernizarse. En el norte la mano de obra era escasa y por esa escasez se mecanizó la economía. Lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros evitamos esta sobreabundancia de mano de obra empobrecida, la tecnificación de la economía se va a desarrollar. Nada difícil, porque nosotros somos un país tecnológicamente atrasado. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es copiar cosas que inclusive los más adelantados ya no les interesa. Es decir, nosotros tenemos que pasar por ese proceso tecnológico si queremos ser un país adelantado. Pero todavía la recolección del fruto de la tierra manualmente todavía aquí es importante, ¿no? Bueno, entonces lo que te quiero decir con esto es que tenemos un amplio, lo que hay que verlo como una amplia posibilidad de mejoría tecnológica, si somos capaces de entender el problema del mercado laboral. Yo le dije a un candidato a la presidencia, que hoy es que pretende, hace 14 años. ¿Todavía es candidato a la presidencia? No, lo es. Y fue presidente y quiere volver a hacerlo. Okay. Y yo le dije una vez, hay que hacerle caso al mercado laboral. Y políticamente el mercado laboral es el mercado votante. Y aquí se habla muy poco del mercado laboral. Parte del problema es que en América Latina la calidad de la democracia se ha deteriorado. Ese es parte del problema. Ahora, al deteriorarse, desgraciadamente, aquí, y lo vemos en Venezuela aún peor, cuando las condiciones del pueblo se deterioran de esa manera, se puede manipular la democracia aún más. Nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta que aparentemente no gravita en las discusiones entre los sindicalistas y el sector empleador, y es el hecho de que el desarrollo, el crecimiento de la economía y lo que hemos alcanzado en los últimos 50 años, de más o menos, la República Dominicana es totalmente diferente hoy de hace 50 años. Evidentemente. No es más que el resultado de que aquí hemos disfrutado de una paz laboral. Y la importancia de preservar esa paz laboral debería primar como un punto básico en toda discusión por el salario, por cualquier otra cosa. Porque si esa paz laboral se extingue o se apaga, yo estoy yendo más lejos de eso. Yo estoy yendo más lejos. Yo creo que tiene que haber una paz social, que es lo que yo estoy proponiendo. Paz social. Sí, pero y para que haya paz social, tiene que haber paz laboral. Tiene que haber un mercado de trabajo que le dé oportunidad al dominicano. Ahora, parte de este problema global que estamos viendo es que la República Dominicana tiene un problema inescapable, que es su vecindad con Haití. Y parte de nuestro problema es que hemos sido sumamente indiferentes a lo que pasa del otro lado. Y yo creo que ninguna solución que busquemos de nacionalizar el trabajo puede estar separada del hecho de que la República Dominicana busque algunas soluciones útiles para Haití. Y nosotros tenemos suficiente experiencia ya, como tú bien dijiste, pues tenemos un sector privado extraordinariamente dinámico, suficiente experiencia de ser un país que ha logrado avanzar como para nosotros comprender mejor que un finlandés qué hay que hacer qué hay que hacer para ayudar a nuestros vecinos a que avancen. Sí, pero nosotros no podemos cargar solo con esa responsabilidad. Muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Pero te voy a decir algo, estamos cargando con ella desorganizadamente. Desorganizadamente, eso es cierto, absolutamente cierto. Bueno, ha sido todo por hoy en lo que tiene que ver con Conexión 32, la parte que nos corresponde. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros. Conexión tiene muchas cosas más que ofrecerles. Pudimos.